Hermanos, el día de hoy vamos a concluir la serie que comenzamos allá por los últimos días de noviembre, trazando la historia de la Navidad. Esta va a ser la cuarta parte. Y cuando hablo acerca de la Navidad, no me estoy refiriendo a la festividad del fin de año, sino me estoy refiriendo al cumplimiento de la promesa de Dios en el nacimiento de la simiente redentora que fue prometida desde el principio. En Génesis, ¿qué? 3:15. Esta simiente prometida es la que traería luz y paz, donde la lucha, el conflicto, la oscuridad imperaría a causa del pecado. Y esa simiente es Jesús. Y recuerde que este no fue un plan B o emergente para Dios. En el consejo eterno del Dios Trino, Dios Padre había predeterminado enviar a su Hijo unigénito con la misión de nacer, de vivir una vida perfecta en obediencia al Padre y morir como nuestro sustituto para rescatar lo que se había perdido. Una humanidad en pecado, donde estábamos usted y yo, sin esperanza y ajenos a Dios. Así que, hermanos, el nacimiento de Dios sería el cumplimiento de una promesa esperada por muchísimos años. Y aunque no era el comienzo de la existencia de Jesús, ciertamente marcaba el inicio de su encarnación, desde el momento de su concepción, que fue obrada por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Su venida entonces marcaba la apertura de un capítulo culminante en la historia de la redención que alcanzaría su clímax con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que no solo la promesa de Génesis 3:15, sino todas las promesas del Antiguo Testamento dependían de la venida de esa simiente prometida. Jesús es el cumplimiento del pacto perpetuo que Dios hizo con Abraham, el cual incluía también esa simiente redentora, en quien serían benditas todas las naciones, quien vendría a conquistar a Satanás y a los enemigos de Dios, trayendo paz y justicia para siempre. La vez pasada, con el propósito de seguir la simiente del Redentor desde Génesis, recorrimos a rasgos generales la genealogía de Adán hasta llegar a Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Así que el día de hoy seguiremos la simiente del Redentor a través del linaje de Jacob. Y ahí lo ve como subtítulo de este mensaje. Este es el enfoque mismo que el libro de Génesis hace a partir del capítulo 37 hasta el final, el capítulo 50. Si recuerda, Jacob tuvo, ¿cuántos hijos? 12. También tuvo una hija, pero de estos eventualmente procedería la nación de Israel. De entre los hijos de Jacob sobresalen principalmente José, primogénito de Raquel, el hijo amado, por ser el hijo de la mujer que él amaba, y Judá, que fue el hijo de Lea, del cual descendería la simiente del Redentor. Pero a pesar de la importancia de la historia de Judá, es la historia de José que toma prominencia precisamente a partir de ese capítulo 37 de Génesis, interrumpida solamente por un capítulo, el capítulo 38. Y en ese capítulo 38 nos saca de repente un poco de onda cuando vemos a Judá en su peor momento, en su momento más bajo. Ahora, la razón que José ocupa un lugar prominente en Génesis es que a través de él Dios va a hacer un despliegue de su obra redentora y rescatadora de Cristo. William MacDonald menciona que esta es una de las figuras más hermosas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de José. ¿Alguien? Y yo estaría completamente de acuerdo con esa aseveración. También este comentarista menciona que hay quienes han enumerado más de 100 comparaciones entre José y Jesús. Y yo solamente les voy a resaltar algunas de ellas. Así que veamos brevemente el desarrollo de esta obra rescatadora de Dios a través de José. Vamos a ubicarnos en varios pasajes de Génesis, pero vamos a comenzar desde el capítulo 37. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 11.
Dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si quieren tomar su asiento. Ahora, por cuestión de tiempo, déjenme resumir un poco lo que acontece después de esto. Jacob manda a José a visitar a sus hermanos, quienes le ven venir a la distancia y planean matarlo. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Porque le tenían envidia. ¿A quién más le tenían envidia? ¿A quién entregaron por envidia? A Jesús. Ahora entonces, para tratar que evitar que lo mataran, Rubén, quien era el hijo mayor, le persuade para que lo metieran mejor a una cisterna vacía, para abandonarlo ahí. Pero en su ausencia, Judá sugiere mejor que lo vendan. Estaban pasando por ahí unos mercaderes y lo vendieron por 20 piezas de plata. ¿A quién más vendieron? Al regresar con su padre, Jacob, entonces le hacen creer que José había sido devorado por una bestia salvaje, porque habían despojado a José de su túnica y la habían manchado con sangre de un cabrito. Al llegar a Egipto, José es comprado por Potifar, oficial de la guardia de Faraón, quien hace esta interesante observación. No solamente observó las cualidades de José, quien se hizo digno de su total confianza, pero vea lo que Potifar vio en José. Vea, por favor, capítulo 39, versículo 3. Y si alguien lo quiere leer, por favor. Capítulo 39, versículo 3. Sí, y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, ¿qué es lo que vio? El favor de Dios en él. Exactamente, que Jehová estaba con él. Así que Potifar le hace mayordomo de su casa, y el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Estando en sus labores, un día José fue seducido por la esposa de Potifar, tentación que José resiste con integridad, pero ella le acusa falsamente de haber intentado violarla. Potifar pudo haberle mandado ejecutar, pero no lo hizo. Lo mandó a la cárcel. ¿Por qué? Muy probablemente es porque creía más de la inocencia de José.
Sin embargo, lo condenó. Y yo no sé si ahí, hasta ese punto, está viendo la similaridad que hay con la vida de Jesús. Jesús, al igual que José, fue el Hijo amado de Dios. Yo no sé si usted recuerda, en el monte de la transfiguración, ahí Pedro, Jacobo y Juan estaban presentes y oyeron la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Jesús, al igual que José, fue aborrecido por los suyos. ¿Por qué? Porque pronunciaba juicio contra ellos. Al igual que José, los suyos buscaban ocasión de matarle. Así como Dios también habló a su familia a través de los sueños de José, también habló a través de Jesús. Y cada vez que Jesús hablaba las palabras que el Padre le dio, él era cada vez más odiado por los judíos. Jesús, al igual que José, también venció sobre la tentación. Jesús, al igual que José, fue vendido por la plata que se pagaba por un esclavo. Ahora, estando José preso, el Señor que estaba con él en su misericordia le dio gracia también delante del jefe de la cárcel, quien entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Y de nuevo vea la razón ahí en versículo 23 de ese capítulo 39. Alguien si lo puede leer, versículo 23, capítulo 39. Dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Porque el Señor estaba con José. Entonces es en la cárcel donde José interpreta otros 2 sueños. Recuerda, había interpretado 2 sueños a su familia. Ahora va a interpretar 2 sueños en la cárcel. Uno al copero y otro al panadero del rey de Egipto. Ambos habían delinquido contra el rey. La interpretación para el copero representó buenas noticias, y este sería restituido en su puesto después de 3 días. Sin embargo, el panadero no le fue tan bien, porque acabó puesto en la horca al cabo de 3 días. José pidió al copero que se acordara de él para que abogara por su causa delante de Faraón y fuera liberado. Sin embargo, el copero se olvidó de él. Hasta que pasaron 2 años y sucede un sueño que Faraón tiene. Son 2 famosos sueños. El de las 7 vacas gordas y hermosas que eran devoradas por otras 7 vacas feas y flacas. El segundo seguía el mismo patrón: 7 espigas llenas y hermosas que eran devoradas por 7 espigas menudas. Después de que nadie podía interpretar los sueños de Faraón, el copero entonces se acuerda de José y le manda a traer delante de Faraón. Y Faraón le dice a José: me dicen que tú interpretas los sueños. Pero José le hace una pequeña corrección ahí. Si busca ahí capítulo 41, versículo 16. José le contestó: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Así que José le deja claro a Faraón que la interpretación de los sueños no era una habilidad nata en él, sino que venía directamente de Dios, no de él mismo. Así que la interpretación que el Señor le dio a José fue esta: las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representaban ¿qué? 7 años de gran abundancia, seguidos por otros 7 años de hambruna, de gran escasez, representados en las vacas flacas y menudas, que básicamente harían olvidar los 7 años de abundancia debido a la gran gravedad de la escasez. Así que José aconseja a Faraón hacer provisión durante esos 7 años de abundancia
para almacenar lo suficiente para los siguientes 7 años de escasez. Faraón se queda sorprendido de la sabiduría de José y le hace gobernador de Egipto. Vea la respuesta de Faraón ahí en Génesis 41, versículos 38 al 43. Vamos a dar lectura a esos versículos. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A Faraón aquí no está reconociendo a Jehová. Él está reconociendo aquí un espíritu divino, porque él mismo se consideraba a sí mismo Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Ahora, hermanos, tristemente, si quieren tomar su asiento, en este capítulo 41 ha sido muy mal interpretado como el momento cumbre para José, como el pago que Dios da a José después de todo su sufrimiento, como el pago a su perseverancia. Y se llega a aplicaciones entonces como esta: si tan solo perseveras en el sufrimiento, si permaneces fiel, Dios te pondrá en una posición exaltada y de gran prosperidad como José. ¿Qué tal? Amén. Pero hermanos, esto no es lo que Dios quiere mostrarnos aquí. No es acerca de la prosperidad, no es acerca de las riquezas que Él nos quiere o nos puede dar si tan solo perseveramos en su plan. No, es acerca del corazón de Dios, lo que Él en su fidelidad es capaz de hacer para rescatar a su pueblo a través de un siervo fiel, y los eventos que Él controla a través de la historia para lograr su plan. Así que José no consideró este momento como el momento que él estaba esperando: ser reconocido y elevado, sirviendo a un rey pagano, con un nombre pagano, para tener entonces riquezas y bienestar pagano, con una esposa pagana, pues recibió a la hija del sacerdote pagano como esposa. No, en su mente, en su corazón estaba a servir al Rey Supremo, no a un rey pagano. En su corazón estaba el servir al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Este era el momento en el que el corazón de José podía llegar a desviarse, como lo han hecho muchos, desviándose tras las riquezas en lugar de servir a Dios mismo. Sin embargo, vemos que su corazón entonces no estaba en Egipto y en sus placeres. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Lo vemos por los nombres que él da a sus hijos. Él tiene 2 hijos y les da 2 nombres hebreos. Al primogénito llamó Manasés, que significa olvido o el que hace olvidar. Pero no en el sentido de perder la memoria, sino en el sentido de dejar atrás, de no arrastrar con el sufrimiento del pasado, con la amargura del pasado, con la tristeza y los traumas que le fueron causados por sus propios hermanos. Al nombrar a su hijo Manasés, era un recordatorio para él de no dejar que todo ese dolor, que toda esa amargura del pasado le definiera en el presente como lo que él era, el hijo del pacto del Dios soberano. Y lo vamos a ver en un momento en la forma que él va a tratar a sus hermanos cuando se reencuentra con ellos.
Hermanos, cada uno de nosotros podemos venir arrastrando heridas del pasado. ¿A quién no le han ofendido? ¿A quién no le han lastimado? ¿A quién no le han maltratado? Todos podemos arrastrar amargura, resentimientos del pasado. Pero si usted es un hijo de Dios, no tiene que vivir atado a esas heridas y traumas del pasado. Usted no necesita una terapia psicológica para superarlos. Usted necesita creer en su nueva identidad que Dios le ha dado como hijo adoptado y amado de Dios, y que su gracia es suficiente para restaurar su vida. Manasés, acuérdese de ese nombre cuando venga el dolor, el sufrimiento del pasado. Manasés, deje eso atrás y enfóquese en lo que Dios le hace el día de hoy. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosa nueva. Ahora escuche el nombre de su segundo hijo, el cual llamó Efraín. Y usted lo va a ver ahí en capítulo 41, versículo 52 de Génesis. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra ¿de qué? De mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Uno diría, a ver, espérame tantito, José, no entiendo muy bien. ¿Egipto es la tierra de tu aflicción? Pero ¿qué no es Egipto donde todos te honran? Donde todos doblan su rodilla delante de ti. Todos te quieren en Egipto, José. ¿No es en Egipto donde tú mismo dices que Dios te ha hecho fructificar? José, ¿por qué entonces no abrazas Egipto como tu tierra? Como la tierra de tu consuelo, la tierra de tu prosperidad. A lo que José diría: creo que no me ha entendido. Egipto no es la tierra de mi mejor vida ahora. Esta no es la tierra que Dios prometió a mis padres. Este no es el propósito por el cual yo vivo, sino para servir al Rey de Reyes, para heredar la tierra que Dios dio a mis padres, para adorar al Dios de mis padres. Egipto no es mi tierra. Por más bien que me vaya aquí, Egipto es la tierra de mi aflicción. Y hermanos, usted y yo vivimos en una tierra que no es nuestra. Y no me refiero al hecho de que usted venga de México o que venga de Colombia, sino que usted y yo estamos viviendo en Egipto, espiritualmente, porque Egipto representa ¿qué? El mundo. Y hermanos, entonces, por bien que nos vaya aquí, tengamos cuidado de no sentirnos tan a gusto, tan a cómodo, echando raíces en la tierra equivocada, porque nosotros buscamos una tierra mejor, una ciudad celestial. Amén. Ahora, volviendo a la historia de José, cuando el hambre se comenzó a sentir en Canaán, donde habitaba la familia de José, Jacob les mandó conseguir trigo a Egipto. ¿Y a quién creen que tuvieron que ir a ver? A José. Así que fueron sus 10 hermanos, pero Benjamín se quedó con su papá. Pero era José quien estaba a cargo de la administración del trigo, de los alimentos. Así que forzosamente tenían que llegar a verlo. ¿Y qué cree que fue lo primero que hicieron cuando llegaron ante la presencia de José? Se postraron delante de él. ¿Se acuerda del sueño? Ahora, leamos ahí la historia en capítulo 42, versículos 7 al 11. Ok, dice así: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido?
Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le dijeron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. ¡Auch! Se mordieron la lengua, ¿verdad? Tus siervos nunca fueron espías. Los hermanos de José entonces defienden su causa y aclaran nuevamente que eran hermanos de un mismo padre y que tenían un hermano menor. Ahora entonces José, fingiendo probar la autenticidad de sus palabras, exigió que ellos fueran en busca del hijo menor y le trajeran a él. Lo que en realidad José quería comprobar era que Benjamín se encontrara vivo y con ellos, que no hubiera sufrido violencia como él sufrió a manos de sus hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que Benjamín seguía siendo consentido, ¿verdad? Porque era también el hijo de la mujer amada. Ahora, al recibir el trato áspero de José, los hermanos se recriminaban uno al otro, empezaron a hablar, a discutir, diciendo que ahora estaban recibiendo el castigo por el pecado que habían cometido contra José. Génesis 42, 21, si quiere verlo. Génesis 42, 21. Entonces dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables, hemos pecado en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Lo vimos ahí llorando y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y mientras ellos decían todo esto, no pensaban que José entendía cada palabra de lo que ellos decían. Y al escuchar a sus hermanos, José no pudo contener el llanto, así que tuvo que apartarse de ellos para llorar. Así que Simeón quedó preso, mientras que los hermanos regresaron a Canaán con sus sacos llenos de trigo, junto con el dinero que habían pagado. Cuando contaron la historia a Jacob, se dolió de su corazón y se negó a enviar a Benjamín. Finalmente, al llegar nuevamente el hambre, al acabarse su provisión, se vieron forzados nuevamente a regresar. Pero esta vez regresaron con Benjamín. Al regresar sus hermanos, entonces José se dio cuenta que Benjamín venía con ellos. Así que ordenó preparar un banquete para recibirles en su casa. Cuando los hermanos reciben la noticia de que debían ir a la casa de José, sintieron que el alma se les salía del cuerpo, porque pensaron que serían acusados de haberse llevado el dinero que habían pagado la primera vez y que serían hechos sirvientes en la casa de José. Ellos, temerosos, entonces trataron de explicar la situación al mayordomo de la casa de José, quien le consuela con estas palabras. Lo va a ver ahí en el versículo 23, capítulo 43. El mayordomo les dijo: no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Por lo menos a ella, ¿verdad? Respiraron un poquito más. Cuando José arriba a su casa, ¿qué cree que lo que los hermanos hicieron de nuevo? Se postraron a tierra ante él. Ahora vamos a leer de Génesis 43, versículos 27 al 30. Entonces José les preguntó cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien,
va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró a su cámara y lloró. Así que estaban allí con un banquete delante de ellos, y ellos no daban crédito a la manera en que estaban siendo tratados. Comieron y bebieron y se alegraron con él. Sucede que al partir al día siguiente, José da órdenes para que su copa, fuera escondida en el costal de Benjamín. Cuando son alcanzados, ellos pronuncian estas palabras. No daban crédito, ¿verdad? Cuando son detenidos, están preguntándose, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y la copa fue hallada, ¿dónde? En el costal de Benjamín. Ahora solamente déjeme mencionar esto brevemente, en el trato que están recibiendo los hermanos de José. Ellos están recibiendo un banquete. ¿Lo merecían? No. Esto solamente muestra la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Cómo nos trata? Que nos da un banquete delante de Él, a pesar de lo que somos. Ahora, hermanos, entonces en este momento es muy importante, porque aquí Judá es identificado como aquel que llevaría la simiente de la promesa. Este es el momento en que Dios redime a Judá. Vamos a leer ahora Génesis 44, versículos 16 y 17. Génesis 44, versículos 16 y 17. Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos, Señor? ¿Y qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? En estas preguntas estaba reconociendo su culpabilidad. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. En otras palabras, él estaba reconociendo que estaban recibiendo lo que su pecado merecía. Y continúa diciendo: he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ya le cambié un poquito, ¿verdad? Porque habían dicho que fuera hallada la copa, que muriera. Pero no nosotros, ahora podemos ser tus siervos. José respondió, versículo 17: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Ahora entonces, note la transformación que Dios obró en el corazón de Judá. Ponga por favor atención en sus palabras. Capítulo 44, versículos 30 al 34. ¿Lo tiene? Sí. Estas son las palabras de Judá. Y ahora, mi Señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros somos sus siervos. Ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba de ese hombre entristecido y canoso. Mi Señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi Señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos.
pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. ¿Notó el cambio ahora? Judá había sido indiferente al dolor, a los ruegos de José cuando él sugirió que lo vendieran. A Judá no le importó el intenso dolor que iba a causarle a su padre con la noticia de la muerte, supuesta muerte de José. Pero en esta ocasión, Judá no pudo ser indiferente a la aflicción del alma de su hermano Benjamín, ni fue indiferente al gran pesar que vendría a su padre al verse privado de su otro hijo, de la mujer que amaba. Cuando José escuchó el corazón de Judá, ya no pudo contener las lágrimas y reveló su identidad ante sus hermanos. Ubíquese en el capítulo 45, versículos 2 a 9. ¿Lo tiene? Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Puede imaginar? Así pues, hermanos, José entonces no se vio como la víctima de la maldad de sus hermanos o como víctima de la mala fortuna. Más bien reconoció a Dios obrando en medio de sus circunstancias adversas y dolorosas. Entendió que fue Dios quien le llevó y le sostuvo a través del odio de los suyos, de la esclavitud, del encarcelamiento y bienestar pagano, no para ser el ejemplo de lo mucho que Dios puede prosperar a alguien si tan solo persevera en la dificultad, no, sino para mostrar el poder del Dios soberano en su plan redentor, cuando enfatiza él diciendo varias veces: no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. A la vez que José también enfatiza el propósito de Dios de realizar su obra redentora al llevar a José a Egipto. ¿Para qué? Para que dijeran sus hermanos: mira, si tan solo somos fieles como José, también nosotros vamos a alcanzar gran posición. ¿Para eso? No. Él quería mostrar ese poder rescatador y redentor de Dios. José está exaltando a Dios en medio de
todas sus circunstancias. Entonces, el plan era preservar la vida de ¿quién? De sus hermanos, y especialmente de Judá. Y hago énfasis en Judá porque en la obra soberana de elección de Dios fue él el elegido para seguir el plan redentor y rescatador. Y vemos a Judá siendo redimido en ese momento cuando él estuvo dispuesto a tomar el lugar de Benjamín como su sustituto para recibir su castigo, con tal de agradar a su padre. ¿Lo ve? ¿Ven dónde tenía puesta la mirada Judá? Agradar a mi padre. Y es lo que Jesús también tenía. Voy a agradar a mi padre, dando mi propia vida. Así que esta acción señala sin duda el sacrificio vicario de Cristo. Las últimas palabras de Jacob fueron una profecía sobre sus hijos. Escuche la profecía ahí en Génesis 49:10. Lo voy a leer en la versión de Beto, que es la nueva traducción viviente. ¿Sí, verdad, Beto? El cetro no se apartará de ¿quién? De Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Ahí quizás sus versiones sean bastante diferentes, ¿verdad? Y mencionan a Silo, ¿verdad? Pero Silo es, según los eruditos, una referencia a el Mesías, hasta que venga el Mesías. Y por eso esta traducción dice, hasta que venga aquel a quien le pertenece, ¿qué? El mando, el cetro, y a quien todas las naciones honrarán. Judá entonces tuvo un nieto llamado David, quien también se presentó como representante, como sustituto del pueblo de Dios ante un gigante llamado Goliat, a quien derrotó. Dios también hizo un pacto con David, que su reino sería para siempre y un descendiente directo sobre el trono. Así que David a su vez tendría también un nieto que sería mucho más grande que David, mucho más grande que Judá, mucho más grande que Jacob, mucho más grande que Abraham. Jesús. Así entonces Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha, ¿dónde? En el jardín del Edén, en Génesis 3:15. Y al igual que sus antepasados, Jesús se presentaría como sustituto, como representante del pueblo de Dios, estando dispuesto a dar su vida por todos aquellos a quien vino a salvar, llevando sobre sí el castigo que usted y yo merecíamos. Ahora entonces, Jesús es el Mesías conquistador sobre Satanás. Y vea lo que dice Apocalipsis 5:5. Este es el pronunciamiento que encontramos ahí. He aquí el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Amén. Así que en su primera venida vino como el Cordero de Dios, como el sacrificio que quita el pecado del mundo. Pero en su segunda venida vendrá como el león de Judá, como el juez que va a devorar y acabar
con sus enemigos. Así que entonces la pregunta es, ¿dónde va a estar usted? ¿Como aquellos que han recibido la misericordia, la gracia, el perdón del Cordero de Dios? Si no está ahí, si no lo ha recibido, entonces lo ha de conocer como su juez. Y allí no habrá escapatoria. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta historia, Señor, que encontramos en Génesis. Señor, gracias porque sabemos que este no es un cuento de hadas, que sabemos que es una historia, la historia más hermosa que podemos escuchar, que es la historia de nuestro Redentor y cómo Él, Señor, ha obrado a través de la historia, a través de hombres fieles, para llevar a cabo su plan. Y aún esos hombres fieles, también llenos de maldad, llenos de pecado, a quien demostró su gracia y su misericordia, al igual que a nosotros, Señor. Gracias porque nosotros, sin merecer esta salvación tan grande que tú nos has dado, este sacrificio sustitutivo, Señor, en tu gracia tú lo has hecho con gozo para rescatarnos, para salvarnos. Así que, Señor, ayúdanos a ver la gran hermosura de este pasaje, Señor, al verte a ti como esa simiente prometida, como esa simiente que tú cumpliste, Señor, para venir a rescatar, rescatando, Señor, al pueblo de Israel de la hambruna, rescatando a Judá, rescatando a Benjamín, rescatando al pueblo de Dios a través de David. Y así, Señor, a través de la historia del Antiguo Testamento, vemos una y otra vez tu mano rescatándonos para que al final, Señor, se cumpliera esa promesa, llegando tu Hijo Jesucristo para que también nosotros fuéramos rescatados por ti. Así que gracias te damos, Señor. No tenemos las palabras suficientes para agradecerte. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir como lo que somos, lo que tú nos has hecho, hijos tuyos, Señor. Y también reconocemos que no tenemos esa capacidad en nosotros mismos. Necesitamos de ti. Extiéndenos tu favor, extiéndenos tu gracia, extiéndenos tu misericordia, Señor, cada día, cada momento, para que tu plan sea cumplido a través también de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.